Saludos, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Firmes, fieles seguidores de Uno más Uno, un programa que mañana cumplirá 36 años en el aire. Así es. Dicen Uno más Uno. Seguimos sumando aquí en este espacio, aquí en Teleantillas, con muchas noticias. Una de ellas tiene que ver con las negociaciones, las reuniones que vienen sosteniendo el Colegio Médico Dominicano y las sociedades especializadas de medicina con el gobierno central, encabezado por la vicepresidenta, en este caso la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y también con la participación del coordinador del Gabinete de Salud, el ministro de Salud, justamente. De Salud, justamente, y el ministro también de Trabajo, que también Exacto. participan en esas negociaciones. Parece, Milice, que hay un nuevo giro con relación a esto. Se ha estado, ayer salieron contentos, el presidente del Colegio Médico. Muy contento. Senen Cava estaba diciendo que hubo un ambiente favorable y que confía en que se pueda producir un acuerdo próximamente. Anunciaron también algunas medidas. El Ministerio de Trabajo va a conocer una solicitud sobre los salarios. Y no sé qué tiene esto que ver con las negociaciones originales de ahí, porque en el Colegio Médico estaba reclamando que las ARS incrementaran la tarifa, pero eso no es facultad del Ministerio de Trabajo, sino del Consejo. Pero el presidente del Consejo es el ministro de Trabajo. Tal vez sea eso de lo que se trate. Vamos a ver, aunque ya se produjo un aumento. Sí, muy recientemente. Muy recientemente. Y por otra parte, algo que me parece sumamente interesante, es una demanda válida, que es la que tiene que ver con la ampliación de la cobertura de los seguros, el llamado catálogo o plan básico de salud, que no incluye una serie de procedimientos y de medicamentos y de servicios a los que deberían tener derecho los afiliados. Que ahí tenemos esa noticia, Millicent. Hay que darle seguimiento. Sí, hay que darle seguimiento, pero sin duda alguna una noticia muy positiva, porque fíjate que ayer el centro fue justamente la ampliación de ese catálogo básico. Ya en reuniones anteriores, en rondas de negociaciones que se realizaron previa a esta, todo giraba en torno al aumento de los honorarios de los médicos, pero el hecho de que ayer se hablaran y inclusive se anunciaban otras medidas más, como el hecho de que se pudiera incluir en algunos casos y en otro ampliar la cobertura de enfermedades de salud mental. En el caso de SENASA, que es otro elemento bueno que a mí me llamó la atención, porque es importante que ese tipo de medidas no se queden solamente en SENASA, sino que lleguen también a las otras ARS. Yo creo que eso es positivo. También bajó mucho la atención. El Colegio Médico, antes de llegar a esta reunión, hablaba inclusive de suspender de manera definitiva el servicio que oferta a la población vía ARS. Entonces, bajó mucho la atención. No obstante, Adalberto y amables televidentes, Eso no va a ocurrir sí, eso es presión, eso es parte de las estrategias y las tácticas que se usan para presionar, para mostrar músculo. Pero no obstante, a mí igual me sigue llamando la atención porque hay que discutir este tipo de medidas, este tipo de iniciativas en órganos que son paralelos al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Yo creo, Adalberto y amables televidentes, que en aras de la institucionalidad hay que parar esa práctica, hay que someterse al orden. Ahí está el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde están todos esos actores representados. Entonces yo creo que es importante que este tipo de discusiones también se den ahí en aras de respetar la institucionalidad. Creo además que no está de más hacerle el amable recordatorio a esta gestión de que ahí está pendiente también la aprobación a la modificación de la Ley de Seguridad Social, porque efectivamente algunas de las medidas y de los temas recurrentes en este tema implican que la ley se modifique, claro está. Hay cosas que el Consejo puede decidir, porque ahí están todos los actores, por consenso eso se decide, el Consejo tiene esa facultad, pero de todos modos creo que sigue siendo importante que se modifique la ley y eso lamentablemente, Adalberto, tú y yo que hablábamos en estos días de cómo el Congreso está de vacaciones, no es una prioridad en términos legislativos. Mira, se está discutiendo en el Palacio Nacional este tema, porque lo puso como una condición imprescindible el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico es un poderoso gremio. Muy poderoso. Muy poderoso, los gobiernos le tienen miedo.
y definitivamente pues buscaron un mecanismo que se sale de las normas institucionales, obviamente, y el gobierno lo satisfizo. Fíjate que ellos querían hablar directamente con el presidente, no querían al ministro de Trabajo, ni quieren hablar con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, y mucho menos con el ministro de Trabajo para estos temas. Finalmente, el gobierno acordó que la vicepresidenta, que ya había coordinado el Gabinete de Salud, encabezara esas reuniones, y así se están produciendo. En cuanto a lo otro, Milicen, mira, el tema que está atacando a los, que golpea duro a los 4,5 millones de dominicanos que tenemos seguro contributivo, que estamos afiliados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, el problema duro son los copagos. El copago. Ese es un tema nuestro, pero eso no es un tema en el que el colegio sea un buen interlocutor. No, para nada. Ese es un tema en que la sociedad tiene que ser interlocutora a través de sus organizaciones sociales representativas. Ahí todo el mundo le saca el pie a ese tema. Así es. Y se usa a veces nada más para ese tema le sacan el pie. ¿Y qué implica el copago? Bueno, señoras y señores, que todos estamos afiliados, o sea, 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, estamos pagando un seguro religiosamente todos los meses. Todos los meses. Acaban ustedes de ingresar a un puesto laboral, tiene que afiliarse, es obligatorio hacerlo. Y usted tiene la opción de coger a Juan o a Pedro como ARS, pero tiene que escoger a una ARS la que usted quiera, y si no se la ponen, pero tiene que estar afiliado. Si tiene un segundo empleo, doblemente tiene que pagar por el seguro. Si tiene un tercer empleo, triplemente tiene que pagar por el seguro. Y hay gente que tiene 3 empleos. Exacto. Y en los 3 paga. Tiene que pagar el seguro para recibir el mismo servicio, precario. Deficiente. Limitado, deficiente. Para reducir un poco los costos, la gente apela a un seguro complementario. Que no lo supervisa la CISALRI. Que no lo supervisa la CISALRI ni nadie. Nadie. Porque la Superintendencia de Seguro tampoco está haciendo eso. No. Yo creo que ni siquiera tiene el expertise. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que tenemos que pagar por la consulta. Miren, el 75% del costo de una consulta lo paga el bolsillo del trabajador, aunque tenga seguro. 75%. Es decir, si la consulta cuesta 2,000 pesos, usted tiene que pagar 1,500 y el seguro le cobre 500 nada más. Es el ciudadano que lo está haciendo, no es el colegio médico, no es el médico. Nadie es bondadoso ahí. Ahí se trata de negocio. Y nadie quiere que les regulen eso. Pero resulta que también los médicos le indican a ustedes procedimientos para determinar, diagnosticar la causa por la que usted fue al médico. Y allí también hay que pagar diferencia. Y si se interna, igual. Entonces, ese tema del copago, ese es el problema central del régimen de seguridad, del Seguro Familiar de Salud. El copago. Y no se está hablando aquí de reducir el copago, porque usted le puede aumentar la tarifa a los médicos, que pueden tener toda la razón del mundo, porque ciertamente ya una consulta no cuesta 500 pesos, hay que aumentarla, pero al final resulta que eso no va a implicar una reducción de lo que paga el paciente, o el cliente, como le llaman ahora, que va a una clínica a buscar una asistencia. Entonces es un problema serio que hay que hacer. Y eso implica que en esas negociaciones que se estén dando, los usuarios deberíamos estar representados. Claro. Y no lo estamos. Ni siquiera centrales sindicales. No hablan de ese tema. No hablan de ese tema. Entonces, no hay que retomar eso, toman claro esto. Qué bueno que se llegue a acuerdo, qué bueno que pase lo que sea, pero ¿y nosotros? Y las mujeres, y los niños y las niñas que estamos afiliados, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué seguimos condenados a un sistema que nos está estafando? Porque bueno, lo lógico y correcto sería que las negociaciones, algunas en las que ya ha incurrido, otras en las que va a incurrir el gobierno con el colegio médico y también con las ARS, pasen a Adalberto por esto que estamos señalando, de que se haga el compromiso
de que esos aumentos van a traducirse en una disminución Oh de ese Dios, oh copago. Dios, Milice, no sueñe. Eso debería de Es ser, que eso no es es lo así, correcto, eso no va a pero ser así. debería de hacerse así, Adalberto. Y tú lo pones como que es algo imposible, pero yo entiendo que No. en la medida en que la gente adquiera conciencia sobre este tema, porque siempre he dicho, uno de los principales problemas aquí del sistema de seguridad social es que la gente no lo conoce, no lo entiende. Tantos años después de que ese sistema esté en vigencia, hay mucha gente que no lo conoce y por ende no sabe cuáles son sus derechos y tienen problemas hasta para identificar el problema elemental aquí, que como tú señalas es el copago. Ahora bien, en la medida en que la gente presione, se adueñe de este tema y exija cosas tan elementales como el hecho de estar presente, estar representado en estas discusiones, que ojo, se supone que el gobierno, el Estado, tiene que representar el interés general, pero lamentablemente por presiones políticas, por intereses, por conflictos de intereses, eso no sucede. Entonces yo creo que esa debería de ser una condicionante. Para mí por ahí tiene que pasar la cosa, por más idealista que suene. Sacamos el tema, pasemos a otros temas, Millicent, ahí está. Arrasando la sequía sigue golpeando, sí. Aunque llovió sí. en el Cibao, dicen que sí. llovió bastante ayer en varios pueblos de la región del Cibao, sí. en la región norte, y en la cordillera. Vamos a ver qué impacto tendrá esto. No, eso se ve que no es suficiente. Lluvia, pero es importante que llueva y ojalá llueva más y llegue y se extienda a otras regiones. A otras regiones del país, eso es importante. Ayer era el Día Mundial del Consumidor, sí. Y a propósito de esto, hubo algunas actividades, en una de las cuales habló el ministro de Agricultura. Él disminuía los pronósticos que se han hecho del impacto de la sequía en la producción agropecuaria, y decía también que todavía era manejable la situación. Ojalá sea así, Millicent, ojalá sea así, pero lo cierto es que de pronto se ha limitado, se le ha recomendado a los productores, porque di que eso es prohibir, que no siembren ahora, que pospongan la siembra. Lo único que en primavera se siembra mucho y se cosecha mucho también. Hay esa situación con el tema de la sequía, y mientras siguen algunas noticias de fuegos forestales en la zona, pero ese tema vamos a hablar más adelante, porque uno de nuestros invitados para el día de hoy es el viceministro de Asuntos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Elías González. Por otra parte, Millicent, los diputados trabajaron ayer, nosotros estábamos diciendo en que trabajaron ayer y aprobaron el proyecto de fideicomiso público que ya había sido sancionado por el Senado de la República. Bueno, más que los diputados fueron justamente los senadores que lo aprobaron en segunda lectura. Los senadores que ya lo había aprobado el propio Senado y la Cámara de Diputados. Lo aprobaron porque se le introdujeron algunos cambios mínimos, y eso fue lo que permitió que ayer. Ahora ya el proyecto va a mano al Poder Ejecutivo. Y no hay duda de que se va a promulgar. O sea, este fue uno de los proyectos que acaparó el protagonismo. Sí, porque las modificaciones fueron... Sí, fueron mínimas, eso va para adelante. Al proyecto original que mandó el Poder Ejecutivo, sí. A las cámaras legislativas. No obstante, la oposición no está contenta, sigue inconforme, pero yo creo que parte de las modificaciones que se hicieron, que son referentes a dejar bien claro, dejar por escrito, que cualquier proyecto que se haga usando esta modalidad sigue estando adscrito a la responsabilidad de la ley 340-06, que es la de compra y contrataciones. Para mí eso es una conquista importante. Es que no toda la oposición. Bueno, no. Si la oposición, si en una parte de la oposición no se hubiese convertido en ley. Bueno, no, lo que pasa es que justamente ese era uno de los elementos que criticaba la oposición, se aprobó como ley ordinaria. Entonces ahí no requiere mayoría calificada. De hecho, ayer los senadores, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, no votaron a favor de esta ley. Votaron nosotros aliados. Exacto, sí. Y los partidos minoritarios, incluyendo el Partido Reformista. Sí, exacto. No, eso está muy aliado. Incluyendo el Partido Reformista. Muy bueno, bien. Millicent, vamos a pausar. Sí, vamos a la pausa, compañero. Y cuando regresemos, tenemos dos entrevistas en el día de hoy. Una es con José Elías González, quien es viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y por otra parte, vamos a conversar con un joven político.
Glenny Morrison, él Sí. es presidente del movimiento político Camino Nuevo. Vamos a ver Camino Nuevo. qué trae de nuevo. ¿Cuál es el camino nuevo? ¿Verdad? Vamos a ver. Así que no se muevan, que regresamos inmediatamente para que hablemos de Forestal.